La evolución económica del País Vasco durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se caracteriza por una sucesión de etapas o fases económicas muy complejas que se revelan en los estratos sociales y en la determinación de sus ideologías. Este proceso está determinado por la transición de una economía rural a una industrial, una profunda transformación que implica la modernización del país. Los historiadores definen a esta fase de desarrollo económico como revolución industrial, y a fines de siglo prácticamente se habían llevado a cabo los más importantes acontecimientos de lo que se conoce como esta revolución industrial del País Vasco. Sin embargo, hemos de recordar que la revolución industrial había tenido lugar en Inglaterra 100 años antes y en Francia 50 antes, por lo cual este proceso industrial no solo se caracterizaba por ser acelerado, sino también muy tardío. Antes de 1841 no se había dado ningún intento en este sentido. Ciertamente los orígenes de este retraso son de diversa índole. Algunos son políticos, como la inactividad de la política económica durante el reinado de Fernando VII, bélicos, la sucesión de guerras que afectaban al País Vasco desde finales del siglo XVIII, y también de tipo económico, por ejemplo, la ruptura de los circuitos comerciales en los que estaba basado el comercio de Bilbao. Como decimos, el proceso de industrialización que se da en España no es homogéneo y también son notables las diferencias entre cada una de las regiones. Las condiciones de acumulación de capital que se dan en el País Vasco son muy particulares. Gracias a la explotación de hierro que se lleva a cabo sistemáticamente y en grandes proporciones ya desde después de la última guerra carlista, se genera un importante flujo de capitales destinado a cambiar radicalmente las expectativas económicas de la gran burguesía minera. El impacto de esta gran industria fue tal que en unos años el país aceleró su descomposición tradicional. El proceso de cambio, dirigido por unos cuantos grupos de elevado nivel de capitalización, supedita a todos los otros sectores económicos del país, de tal modo que esta industrialización se convierte en el eje central de todo el aparato productivo del país. Los historiadores, sin embargo, subrayan diferencias notables en el proceso de industrialización de las tres provincias vascas. Vizcaya fue la provincia más avanzada, en la cual se concentrarían todos los cambios y supondría el ingreso de una sociedad a la modernización. De hecho, en los escritos de Sabino Arana, por ejemplo, alude muchas veces a las circunstancias peculiares de Vizcaya, sobre todo a Bilbao, como lugar en el que se pierde más la identidad vasca debido precisamente a toda la inmigración que llega a trabajar a la industria y a la minería. En Guipúzcoa, la modernización del último cuarto de siglo siguió un ritmo bastante pausado que ya había emprendido décadas antes, y Álava permanecería al margen de este proceso. De todas maneras, las consecuencias de esta súbita irrupción del capitalismo en la sociedad vasca se pueden apreciar en todos los ámbitos de la sociedad, en la economía, en la política o en la cultura. La burguesía dominante va a instaurar una nueva dinámica política y social. Aparece súbitamente una creciente clase obrera, se fortalece la pequeña burguesía como consecuencia de las nuevas condiciones socioeconómicas, y una nueva clase social, la burguesía minera, tiene el control económico y político del país, al mismo tiempo que supedita a los otros sectores burgueses a sus propios intereses. En suma, de forma traumática y a muy breve plazo, se gestó una sociedad moderna, industrializada, lo que configura un modelo de crecimiento que condicionó el tipo de relaciones sociales y hasta las actitudes políticas. Al finalizar las guerras carlistas, la monarquía recién restaurada tenía las manos libres para afianzar la creciente unidad de España. La derrota del carlismo es una buena ocasión para acabar con la pervivencia de poderes al margen de la soberanía nacional. El gobierno hizo así aprobar la ley del 21 de julio de 1876, donde quedaban abolidos los fueros vascos, 4 siglos después de los primeros códigos forales. De esta época data toda una literatura de idealización de los fueros, realizada curiosamente por los liberales vascos, que en situaciones pasadas la habían combatido por anacrónica y hermética. Estos mismos ahora se lanzarán a una defensa unánime de estos mismos fueros y manifestar el desconsuelo e indignación ante lo que iba a ser la inminente aprobación de la ley. Durante el siglo XIX el pueblo vasco sufrió una dramática alteración del sistema en el que había basado su organización política durante varios siglos, el ordenamiento foral. Esta alteración le vino impuesta por la fuerza desde el exterior, y solo una escasa minoría de vascos fue favorable a la abolición del mismo, lo que se hizo patente en las sucesivas guerras carlistas, pues la inmensa mayoría de los habitantes de Euskal Herria, o el pueblo vasco, apoyó al bando que garantizaba la conservación de los fueros. La complejidad de los fueros
deriva de sus múltiples aplicaciones. Básicamente, los fueros son unas normas reguladoras de las relaciones comunitarias, pero el régimen foral puede ser definido también como un mecanismo informal de administración territorial al servicio de la corona, aunque encomendado a las oligarquías autóctonas y, por consiguiente, sería también el instrumento sobre el que asientan su dominación esas mismas oligarquías. Si desde una perspectiva sociológica el ordenamiento foral actuaba como un elemento estabilizador del mundo tradicional con el cual se identificaba y le servía de referencia, en su vertiente más estrictamente política resultaba imprescindible tanto para canalizar las relaciones con el exterior como para dirimir los conflictos internos. En un texto que se encuentra online en la Fundación de Sabino Arana, se indica que esta conservación de los fueros que se pretendía en el País Vasco y que se logró a medias, chocó frontalmente con el nacionalismo jacobino y liberal español, que entendía que todos los habitantes de la monarquía pertenecían a la nación española, incluidos los vascos y los americanos, y que no admitía limitación alguna a la soberanía de esta nación española, equiparada a los territorios que en cada momento conservó la monarquía, expresada en la elección de unas cortes soberanas. El mantenimiento de los fueros, por tanto, atacaba el fundamento mismo del nuevo Estado nacional y liberal que se quería imponer, y por lo tanto todas las tesis y doctrinas políticas fueristas vascas estaban abocadas al fracaso. Veremos más adelante, al analizar los textos de Sabino Arana, que insistirá constantemente en los fueros como uno de los símbolos de la identidad vasca y como uno de los símbolos que también nos definen frente a los otros. Vemos aquí unas imágenes, un dibujo de las guerras carlistas. Señalábamos que en esta ley del 21 de julio no suprimía expresamente el régimen foral, pero eso sí daba al gobierno amplísimos poderes para redefinir sus relaciones con las provincias vascas. Ante las negativas de los junteros de cooperar con el establecimiento de la ley, se disolvieron las juntas y diputaciones sustituyéndolas por diputaciones provinciales. No obstante, la burguesía vasca supo explotar el interés negociador que tenía el gobierno y así logró conciliar la derogación formal del régimen foral con un mantenimiento, bajo cobertura jurídica distinta, de bastantes y ventajosas prerrogativas de orden fiscal. Como consecuencia de esta política conciliadora, el rey firmaba un decreto en febrero de 1878 por medio del cual establecía el régimen de conciertos económicos para las provincias vascas, al mismo tiempo que concedía al País Vasco un sistema fiscal autónomo. Esto es algo que sorprende muchas veces a personas que no pertenecen a España o al País Vasco cuando observan estas diferencias fiscales que hay en España entre unas regiones y otras. Evidentemente los resultados de esta política conciliadora fueron favorables para esta burguesía pactista, tal como ocurrió en las elecciones de 1879 celebradas con sufragio censitario. A medida que tomaba cuerpo esta autonomía liberal, la burguesía liberal vasca se consolidaba como la clase hegemónica, apoderándose de la representación política del país. Los primigenios principios de la fe liberal dejan paso así a una conducta autoritaria que da lugar a un sistema de gobierno reaccionario conocido como caciquismo, desde el cual la burguesía vasca incluso amenaza la autonomía del gobierno central al ganarle las elecciones. Como decimos, la burguesía vasca supo explotar las posibilidades que le ofrecía el sistema político de la Restauración, actuando desde él para defender sus intereses. Organizaron, controlaron y dirigieron la economía del país y también se hicieron políticos. Evidentemente, para ello tenían que ganar las elecciones y el procedimiento más sencillo era hacerlo comprando votos. De esta manera instauraron un sistema electoral corrupto consistente en que un determinado número de familias oligárquicas poseen en propiedad los distintos distritos electorales. Todas estas transformaciones políticas ocurren sorprendentemente en un tiempo breve, a la vez que las mencionadas innovaciones económicas. Durante los años 80 del siglo XIX, el País Vasco aún podía reconocerse en las instituciones de la última etapa del régimen foral, pero al finalizar el siglo cuenta con un conjunto de nuevas instituciones políticas. Sin duda, los profundos cambios económicos que afectaron al país en las últimas décadas del siglo XIX también influyeron en su vida institucional. Debido al proceso de industrialización basado en la minería y la siderurgia,
La numerosa mano de obra que este proceso reclamó provino en su mayoría de Burgos, Logroño, Soria, León y Galicia. Se encontró así Vizcaya con la primera inmigración importante que había tenido lugar en su territorio en varios siglos, ya que el ordenamiento foral había supuesto, al menos desde la Edad Media, una fuerte restricción en la admisión de extranjeros a los que se les había exigido pruebas de nobleza que le estaba reconocida por el fuero a todos los habitantes del señorío de Vizcaya. Así, la sociedad de Vizcaya, desconocedora hasta entonces de lo que era una inmigración, se enfrentó a la más intensa que pudiera ningún vizcaíno haber imaginado. En tan solo 10 años, entre 1887 y 1897, Bilbao duplicó su población, pasando de tener 37.866 habitantes a 74.076. Otros pueblos como Baracaldo la triplicaron y Sestao llegó a multiplicarla por 9, pasando de 1.074 habitantes a 9.084 habitantes. Estos pueblos, Baracaldo y Sestao, son donde se asentó la industria principalmente. Por si el desequilibrio social que este hecho suponía por sí solo no bastara, además, excepto en las primeras fases del proceso, cuando hubo inmigración procedente de otros territorios vascos, la inmensa mayoría de los inmigrantes pertenecían a una cultura distinta de la vasca. Y además, al comienzo de esta primera inmigración masiva, la población inmigrante, a diferencia de lo que ocurría en épocas posteriores, no experimentó ningún proceso de integración en la cultura y mentalidad vascas. Esto, junto a la referida actuación de la administración estatal, supuso que el pueblo vasco sufriera un espectacular proceso de aculturación, semejante o más grave si se tiene en cuenta el creciente y aplastante peso demográfico de la población inmigrante respecto a la autóctona, a cualquier otro proceso de aculturación que por esas fechas pudiera sufrir una nación del tercer mundo colonizada por una potencia europea. Proceso este en el que la cultura vasca corrió un cierto riesgo de desaparición. Estamos hablando, por tanto, de una derrota militar, una derrota política, industrialización, proceso de aculturación y desmoralización, y estos son en suma los principales factores del contexto histórico vasco de finales del siglo XIX. La idea de relacionar la crisis de identidad local con la inmigración, desde luego no sitúa el problema en su dimensión real. Se olvida que este problema tiene un origen global o estructural y que de ninguna manera se da al margen del contexto social. Por eso mismo esta cultura proletaria no es un proceso aislado, no se opera por sí y en sí mismo, sino que es el resultado de la industrialización en la cual estaba inmerso el país. Son procesos complejos, estos, que no se definen por la suma de los elementos comunes, sean estos la lengua, el territorio u otro elemento cultural, en los que insiste una y otra vez Sabino, sino por situaciones y disposiciones individuales que desembocan en pertenencias grupales. Legítimamente, un mismo individuo puede pertenecer a uno o más grupos identitarios. Su pertenencia depende del repertorio cultural de que éste dispone.